Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos, opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Grobo Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y terminamos esta doble parte con el sexto número de All Star Squadron, Tumulto en la Ciudad de las Alturas. Y este número arranca con una tapa que podría ser tranquilamente el primer cuadro, de no ser porque Hawkgirl está disfrazada y en el interior todavía está con su ropa de civil. Es más, hasta tiene diálogo. Aunque tengo que admitir que pende bastante bien para quien haya encontrado este cómic en una comiquería y quiera saber qué es lo que está pasando. El equipo creativo se mantiene en relación al número anterior, a excepción de los lápices que son tomados por Adrián González. Y este nuevo dibujante es parte de una tanda de ilustradores que vienen de las Filipinas que van a hacer el boom en DC Comics durante toda esta época. Entre los que hemos cubierto se pueden nombrar, por ejemplo, a Tony de Zuniga, a Romeo Tangal, a Ernie Chan y a Alfredo Alcala. El cómic empieza donde nos quedamos, los capturados Hawkman y Shining Knight rodeados por soldados nazis, forzándolos a ver el sacrificio de Shiera Sanders a mano de este misterioso hombre que clama ser la reencarnación del dios, la serpiente emplumada. Shiera confirma con una mirada que tiene escondido en su equipo su traje de Hawkgirl, listo para ser empleado, y el supuesto dios clama que todavía falta unos momentos antes de que las estrellas estén en la posición correcta, así que toma la oportunidad para contar su historia. Nos hemos encontrado con muchos momentos excusa para poder saber quién es el villano, pero este es bastante hilarante. Dice que nació en la península, pero fue a Estados Unidos y Europa entre guerras para estudiar. Y cuando volvió como arqueólogo, encontró esta pirámide perdida que muchos antes de él habían intentado y fallado. Entre los que menciona a Indiana Jones y lo llama su contemporáneo. Hay tres opciones. Roy Thomas olvidó que esta historia toma lugar 40 años antes que saliera la primera Indiana Jones. 2. Hay un arqueólogo en el universo DC que casualmente comparte el nombre con el personaje de Spielberg. O 3. Las películas de Indiana Jones toman lugar en el universo DC. Él descubrió una entrada en la cima y en el interior de esta sala secreta, esperando, estaba este traje que lo venimos viendo usar desde el comienzo de la historia. Al ponérselo, no solo que de repente pudo entender las escrituras maya, sino que podía hablar el lenguaje. Y todos aquellos que fueran descendientes directos maya, es decir, solo aquellos sin mestizar, obedecían automáticamente sea lo que sea. Control mental del más alto nivel. Para probar esto, su primera orden fue el asesinar a todos los miembros de la expedición que no cayeran en este control. De ahí esta idea de ser descendiente de divinidad tomó control de su cabeza y forzó a estos inocentes a adorarlo. Ahora todo esto es contado directamente por Kukulkan, automáticamente poniéndole en la cabeza al lector que esta historia viene de parte de un narrador no confiable, que al final de este mismo número se va a cuestionar o tal vez directamente desmentir dependiendo de tu interpretación. En general, Nazi interrumpe su historia apresurándole para que termine con el ritual y empieza una pequeña pero infructuosa discusión entre ambos. Lo cual tiene unos tintes de comedia bastante interesantes, ya que el villano está tratando de explicar su plan y al alemán parece no interesarle en lo absoluto. Él quiere que se termine de hacer todo este ritual porque no le importa. Y Hawkman y Shining Knight intentan aprovechar esto para ver si pueden escapar. Aunque como dije hay algo más sucediendo detrás de escenas, elementos en este escenario no sientan bien conmigo. No necesariamente el sacrificio dado que los mayas practicaban esta costumbre, aunque usualmente eran con figuras de alto rango, no importa si fueran enemigas o no. Pero hacer un paralelo entre la cultura que ha sufrido masacres, apropiación y borrado cultural con los nazis, sí, es solo este individuo en particular, pero se siente sucio. Aunque de nuevo, el final recontextualiza todo esto. Desafortunadamente la conversación no les da el suficiente tiempo para deshacerse las ataduras, pero sí a Shiera. Mientras la serpiente emplumada aclara que una vez que el sacrificio se lleve a cabo, su control sobre las culturas autóctonas irá más allá de simplemente aquellos en su presencia, la mujer se libra de las restricciones en sus pies y le propina una patada al aspirante a Dios. Y eso hizo la diferencia extra de tiempo para que los otros dos héroes sigan su ritmo. Ellos atraen toda la atención enemiga, esto creyendo que es para que la inocente civil pueda escapar, pero en realidad es solo para darle tiempo a cambiarse y tornar las mesas a su favor. Justin recupera su arma, pero el puñetazo que le propina el nazi lo tira sobre el pedestal para sacrificios, dándole a la serpiente emplumada la idea de usarlo como sacrificio sustituto. Siendo un general, sería un rango apropiado para sacrificar. Y además es un buen remate para ese chiste. Los mayas empiezan a salir de todos lados, dado que ahora todos los nativos de México se han vuelto entes sin mentes para este hombre que se cree Dios. Es demasiado para estos dos que intentan lo posible en no lastimarlos de severidad, pero no es hasta que Hawkgirl finalmente se une a la acción que pueden encontrar aire para respirar. Nótese que en esta página la composición de los cuadros es bastante original, ya que están como en una especie de escalera.
Aire que el enemigo también aprovechó, demostrando sus nuevos poderes para echar vuelo e ir al corazón de la Ciudad de México. En el camino, Hawker se da cuenta de lo mucho que se ha perdido durante su expedición, la formación del All-Star y la aparición de este caballero brillante, pero tendrán que hacerle el resumen más adelante. Porque en estos instantes, mientras intenta mantener persecución, las calles de la ciudad se desquebrajan, edificios caen y de la tierra emerge una nueva pirámide. No llevamos ni 2 años en este canal y ya nos encontramos con 2 pirámides aztecas saliendo del suelo en medio de una ciudad. Y durante todo este evento ocurre algo particular, que es que al parecer uno de los mexicanos dice señora, que es como se dice señora en italiano. Lo cual es extraño porque primero pensé que era un turista y después me di cuenta que es el mismo que dice que es una pirámide que construyeron sus propios ancestros. La otra opción es que un guía mexicano le esté hablando a un turista italiano, pero en ese caso no sé por qué solo diría la palabra señora en italiano. Entonces todos los, en las palabras del villano, sangre pura, empiezan a matar a sus compatriotas de linaje mixto, completamente en trance, antes de formar una fila y dirigirse al nuevo y colosal constructo. Ok, el guión intenta hacer un paralelo entre esta situación y la de Europa, pero para mí no funciona porque es un paralelo inventado. En mi conocimiento, nunca hubo una guerra racial entre los mayas y los mestizos. Mejor dicho, nunca hubo una donde los mayas sean los opresores. De nuevo, y tengo que seguir reiterando esto, la revelación final le da otro simbolismo a esto. Pero al hacerle un giro y no presentarlo de entrada, se pierde lo que podría haber sido un buen comentario sobre civiles bajo un régimen bélico. Por supuesto, una enorme pirámide y personas matándose entre sí en las calles llama la atención del resto de los héroes presentes en la ciudad, y el All-Star Squadron intenta hacer todo lo posible para detener la matanza sin herir a nadie de gravedad, dado que los espías que interrogaron en el número anterior confesaron de las habilidades de la serpiente emplumada, ya sea separando a las personas entre sí, intentando ahuyentarlas o dejarlos inconscientes como puedan. Intentan apaciguar la violencia sin mucha efectividad, simplemente por la cantidad de enemigos que hay. Entonces pasamos al Palacio Nacional y específicamente con el presidente Manuel Camacho, que ha sido elegido como blanco personal de la serpiente emplumada para derrocar y tomar el país de manera oficial para su culto de inconscientes. Los guardias dudan en abrir fuego al reconocer amigos entre las filas del falso dios, y ese pequeño instante es aprovechado por el villano. Demostrando una nueva habilidad, la fuerza suficiente para doblar el acero, entra en el edificio gubernamental y llega hasta la oficina de Camacho, el cual se rehúsa apasionadamente a entregar su gobierno y país. Al menos respeto que sean consistentes de mantener la misma reverencia para este presidente como todos los que no son parte del eje. No deja de ser raro. Cuando la supuesta serpiente abre fuego, las últimas 2 personas en la oficina se despojan de sus disfraces, demostrándose Robotman y Liberty Bell. Asumo que después de interrogar al general se dividieron en 2 grupos, uno para intentar detener a la serpiente y llevar a cabo el sacrificio, y estos 2 que vinieron acá como última línea de defensa en caso de que llegara a tener éxito. Pero ¿por qué hacerlos disfrazados? Libby golpea la campana, porque al parecer la campana de Dolores funciona igual que la campana de la libertad para otorgarle poderes a Bell. Supongo que toda campana que haya sido tocada en símbolo de libertad, en este caso para iniciar la rebelión contra el virreinato de España, la pueden cargar. Y estos 2 seres con fuerza sobrehumana pueden deshacerse del ejército involuntario del falso dios, que ahora intenta asesinar al presidente con sus propias manos como último recurso. Libby lo interrumpe, pero el enemigo usa su propio impulso para arrojarla contra una pared. Cuando salta para rematarla, ella le devuelve el favor y lo arroja por una ventana. A pesar de todas las pontificaciones de divinidad, su último grito es una súplica a Dios. Al llegar al suelo se dan cuenta que la fuerza de este hombre provenía de un exoesqueleto y que de hecho no era el verdadero líder de este culto de un solo hombre. Aquel verdadero, siendo perseguido por Hawkman y Shining Knight, todavía revuela por los cielos, dirigiéndose a la embajada alemana para tratar con sus aliados, los que están detrás de la falsa serpiente emplumada que atacó el Palacio Nacional hace un instante. Todo en un intento de que este farsante declara al país aliado del eje, dado que no creyeron que el verdadero Ku Klux Klan lo haría una vez que consiguiera el poder, y esto forzaría a México y Estados Unidos a entrar en guerra bajo estos falsos pretextos que el verdadero líder del culto después tendría que sostener, haciéndole perder fuerza a los enemigos del eje en el occidente. Entonces el verdadero pretendiente a Dios entra en la habitación y los alemanes se ponen a lanzar excusas, pero, junto con él, también llegan los 3 héroes que estaban en su persecución. Los nazis son puestos fuera de juego inmediatamente, pero la serpiente todavía no está dispuesto a dejarse ser cazado. Dado que está en total desventaja, se dirige hacia la nueva pirámide e intenta tomar de rehén a la que él claramente nota que es la más inexperta del grupo, Danette. Pero ella solo no está usando sus llamas por temor a lastimar a los inocentes controlados. Una vez que el villano la saca del rango, enciende su aura y le prende fuego al traje, dispuesta a caer hacia la muerte junto con él con tal de detenerlo. Afortunadamente, ella es atrapada por Sir Justin y Victoria Alada y el enemigo cae en las escaleras de la estructura, vivo pero en muy mal estado.
demasiado como para sostener el control sobre la población que vuelve en sí. Y cuando los héroes lo rodean para arrestarlo, se dan cuenta que estaba usando maquillaje. A pesar de sus postulaciones, él no era Kukulkan, ni siquiera era descendiente maya. Es un hombre blanco. Esto es lo que me refería al número anterior y a lo largo de todo este. No es un nativo. Esto crea la analogía de un monstruo apropiándose de la cultura extranjera para sí mismo y luego retorcerla en algo negativo, como los nazis hicieron con varios símbolos de otras culturas. De la misma forma, el control mental de los mayas toma un interesante simbolismo sobre civiles siendo adoctrinados, tomando partido y ayudando a líderes cuyos intereses claramente van en contra de su bienestar. Algo que a lo largo de la historia hemos visto una y otra vez. Por eso todo esto para mí hubiera sido más efectivo si no hubiera sido un giro. Si nos mostraras desde un principio que este tipo estaba en contra de los mayas. Porque aunque sí, no lo seguían de voluntad propia, en última instancia sigue poniendo durante la mayoría de estas historias a los mayas como el lado agresor, y no como las víctimas de una persona apropiándose de su cultura para luego usarla en su contra. La última jugada del cretino es una movida suicida, intentando matarse de la misma manera que los saboteadores del número anterior. Pero igual que en ese entonces, Johnny Quick y Robotman logran arrebatarle el explosivo y arrojarlo lejos para una detonación segura, poniendo fin a la última aventura que muchos de estos personajes tendrán como la Sociedad de la Justicia. No es cierto. Y con este comentario suelto pasajero es como bruscamente Shiera se entera que su novio se acaba de enlistar. La última escena nos muestra al presidente declarando que el país oficialmente entra en la Segunda Guerra Mundial. Siempre es raro ver cómo universos extensos fantásticos taclean eventos históricos, intentando mantener la estabilidad histórica mientras estas cosas extrañas y bizarras suceden en el día a día. En este caso, en el universo DC, México entró en la guerra años antes que en nuestro universo, y no por un submarino estacionado en el Golfo, sino porque un nazi en brownface le controló la mente a la gente. Con el pueblo agradeciéndole y saludando al Alster Squadron por su asistencia en esta crisis. Tengo que admitir que es muy extraño ver al pueblo mexicano gritando "vivan los Estados Unidos", pero bueno. Pasamos a un epílogo, el verdadero organizador de todo este intento de filtración, sabotaje y derrocamiento, listo para llevar a cabo su siguiente jugada en esta guerra dentro de otra guerra. El Barón Blitzkrieg, el cual será prácticamente el villano principal del Alster Squadron, al menos el más recurrente. Antes de este número solo ha tenido 3 apariciones y todos en cómics de Wonder Woman. Es otro de estos villanos super oscuros que Roy Thomas le dará un pequeño boost. Ya tiene su origen, pero se ha recontado en futuras páginas, así que por ahora terminamos el número. Parece que Thomas estuvo estudiando bastante para este número, aunque sabemos que estudia para hacerlos todos, y no teme en lo más mínimo demostrarlo. En este caso me parece bastante forzada la información política en muchas de las escenas, también es un poco innecesario, y así como hay veces que Thomas pareciera estar burlándose de los personajes o de la historia incluso, pero eso es algo bastante subjetivo. Lo que sí es extraño es que haya tantos problemas para posicionarnos en ciertos momentos históricos cuando hay tanta información. Respecto al número en general es 95% acción, por lo tanto hay mucha más gente y mucho más diálogo todavía, increíblemente. Cuando se habla de construcción de personajes, hay 2 formas muy generales para aproximarse. Esto no es algo que se aplique en todos los sentidos, ni son las únicas 2 formas, obviamente. E incluso dentro de estos números vemos varias excepciones. Pero en líneas súper generales está el aristotélico y el shakespeariano. Cuando uno dice que un personaje es aristotélico, se refiere a que es un accionante. El enfoque y lo que mueve la historia son específicamente las acciones de los personajes, y no realmente por qué las tomaron o qué es lo que sienten. Mientras que el shakespeariano es al revés. El enfoque es completamente emocional. Lo que sienten es más importante que las decisiones que toman. De hecho, las elecciones son usualmente tomadas por las emociones que corren rampantes. Alster Squadron tiende a caer seguido en la primera categoría. La que más me dejó en claro es la última escena de Hawkeye. Sí, se siente triste de que su novio se haya enlistado y que se haya enterado de esta forma. Habla de lágrimas que no quiere mostrar, pero ahí se queda. No va a haber drama. Una ruptura entre ambos que tienen que enmendar. Todo sigue su curso y es casi así con todos los personajes. El factor emocional es casi terciario. Esta es la mentalidad que uno tiene que tener cuando lea estas historias. ¿Qué hacen? Es en lo que uno tiene que enfocarse en lugar del por qué, lo cual puede provocar una desconexión con lectores a los que no le interese esto o no sean capaces de ajustar su posición al momento de interactuar con una obra. Y la página destacada de este número es la 23, principalmente porque es la revelación y el gran giro de quién era nuestro villano. Pero además tiene un detalle que es una especie de primer descanso antes del clímax, después de venir de tanta acción y terminar con un momento pequeño pero enorme a la vez de mucha acción. Por otro lado, a nivel visual, además de la linda composición general de la página, tenemos ese primer cuadro que podría ser una postal.
Eso es todo por hoy, es bueno volver recargados, y espero que nos acompañen el próximo martes para volver a Tierra 1 y continuar la serie de Firestorm, el hombre nuclear, con el número 10, Merodeador, donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.